Córdoba, y en esta ocasión estamos con la doctora Miriam Rojas, que es la directora de nuestra carrera de la especialización en la Dirección Estratégica de Recursos Humanos, y en el marco de un ciclo que hemos dado en llamar Nuevas Realidades, estamos haciendo la presentación de nuestras carreras para el próximo año 2021, cuyas inscripciones ya están abiertas. En ese sentido, este ciclo Nuevas Realidades nos invita a conversar, a dialogar con referentes empresariales, dirigentes de organizaciones públicas y privadas, para que nos cuenten sobre los cambios que han sucedido, los cambios que están sucediendo y aquellos que vislumbramos a partir de esta situación de pandemia y crisis global e inédita en que todavía estamos viviendo. En ese sentido, la idea es analizar, estudiar, debatir y conversar acerca de cuáles son las herramientas imprescindibles, cuáles son los talentos, cuáles son los atributos que vamos a necesitar para liderar estos procesos de cambio y sobre todo los atributos y los valores que vamos a necesitar para liderar estas organizaciones, ya sean públicas o privadas, desde el management. En ese sentido, le vamos a dar la palabra hoy, bueno, de mi parte agradecerles y en nombre de nuestra directora general, Gisela Beritier, agradecerles esta participación, agradecerle a Cristian, que tan gentilmente ha aceptado la invitación a acompañarnos, a contarnos un poco de sus experiencias y a compartir esta tarde con nosotros. Le dejo la palabra a Miriam, que lo va a presentar, y luego te escucharemos al final de la reunión. Si tenés tiempo y podemos, también te haremos algunas preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Vero. Y un gusto encontrarnos en este momento donde estamos terminando este año tan complejo, que para los que estamos en recursos humanos ha sido un enorme desafío de aprendizaje, de dar el ejemplo y de ser referentes. Hemos hecho muchísimas actividades desde la carrera de especialización de recursos humanos este año, actividades webinar, cursos y sobre todo mucha actualización de nuestras materias. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Cristian como invitado a una de las materias y dijimos, bueno, vamos a aprovechar todo su expertise y cuánto nos puede llegar a dar de una manera más abierta y no quedarnos solamente con nuestro posgrado, con el regalo que él nos trajo. Así que les voy a hacer una breve introducción de la fundamentación del por qué estamos tocando este tema, que por ahí es una obviedad, sin duda, que desde Recursos Humanos lo estamos pidiendo a gritos, pero nos está dando también la posibilidad de poder verlo dentro de un enfoque más completo. Les voy a compartir rápidamente 3 o 4 ideas fuerza que han sido para nosotros motores. Ahí no sé si me pueden ver, ¿se comparte bien? Bien, perfecto. Como bien les decía Vero, estas actividades que hemos hecho como últimas del año están enfocadas a plantear las nuevas realidades con las que nos hemos encontrado de pronto de una manera muy acelerada, porque de recursos humanos venimos hace tiempo y todos sabemos, propiciando una actualización del perfil de nosotros mismos y cómo preparar a las personas para la incertidumbre, para la transitoriedad, y en estos meses hemos vivido procesos que pensábamos que íbamos a tardar años en hacerlo. Ya todas estas cosas se han escuchado muchísimo. Pero yo quisiera rescatar 2 o 3 aspectos centrales que para nuestra carrera, para el rol del especialista de recursos humanos son clave. Vivimos tiempos exponenciales, ya lo sabemos, los cambios, las nuevas tecnologías se suceden de una velocidad impresionante y cada cambio produce más aceleración. Y el tema es hasta cuándo, ¿no? Hay muchas teorías al respecto que hemos compartido con Cristian, que ya lo vamos a escuchar. Entonces estamos focalizados en el perfil del especialista, hay una gran exigencia, hoy nos están mirando con mucha necesidad y respeto, y de tantas cosas que dijimos, hoy ya estamos en condiciones de avanzar, pero estamos preparados, las organizaciones están preparadas, desde arriba los número 1 están preparados, porque ¿qué es lo que se necesita? Una nueva mentalidad, ya lo sabemos, famoso mindset. Bueno,
Ese es un gran foco importantísimo de actualización en el perfil del especialista de recursos humanos y lo que tenemos que hacer desde arriba hacia abajo en este efecto cascada, trabajando en equipo de una forma más ágil, más dinámica y con nuevas metodologías. Todo esto no es cuestión de milagros, es cuestión de mucho trabajo. Bueno, este es un gran desafío para nosotros. Entonces, ¿cuál es el sentido de este nuevo rol que tiene el especialista de recursos humanos? Creo que desde el lugar que me toca como director y lo que venimos trabajando con el equipo de docentes y demás profesionales que se suman desde las empresas, como el caso de Cristian en este caso concreto, es pensar en este doble enfoque entre lo digital y lo humano. Está muy marcado y esto implica desde hace rato este famoso liderazgo 4.0, la cuarta revolución industrial. Bueno, ahora sumado ante este efecto de explosión de incertidumbre de la pandemia, la crisis mundial, bueno, este liderazgo 4.0 necesitamos tenerlo ya. ¿Cómo lo hacemos? Hay una exigencia muy fuerte y sabemos que necesitamos tiempos para esto, pero está claro el concepto entonces. Este liderazgo va hacia el enfoque digital y hacia el enfoque humano. ¡Qué construcción! Entonces estos líderes 4.0 donde nos incluimos y debemos trabajar con nuestros pares dentro de la organización, tienen que ser capaces de liderar esta era digital. Este cambio de paradigma es muy importante porque además de liderar esta era digital, ha habido como una toma de conciencia, y esto de la toma de conciencia y de tantos aportes que tenemos hoy desde la neurociencia y de hacer foco, este foco es como el descubrir, el momento de eureka, de que recursos humanos hacemos todos. Y creo que esta es la gran oportunidad histórica que tenemos. Recursos humanos no es un área, no es un departamento, no es un equipo. Recursos humanos ahora, o capital humano, como le querramos llamar, o gente, como se le está llamando ahora muy fuertemente en el mundo, es tener este enfoque de que todos hacemos recursos humanos dentro de la organización. También recursos humanos lo consideramos bastante de la traducción que viene del inglés, ¿no? Entonces va a tener una cierta vigencia, más allá de que hablemos de talento, hablemos de lo humano en sí. Hoy necesitamos entender que tenemos que trabajar recursos humanos empezando por nosotros mismos, cada uno de nosotros, y con más énfasis que nunca focalizarnos en nuestro perfil de especialistas. Este es el gran tema, el gran desafío, el gran descubrimiento que nosotros tratábamos de iluminar, de plantear a toda la organización. Bueno, hoy se han dado cuenta, recursos humanos hacemos todos. Y por último, planteamos esta hipótesis que la estamos trabajando como un gran desafío para la actualización, que además de lo que hemos hecho en este año, muy rápidamente incorporar cosas que pensábamos poner gradualmente, este es el enfoque de la hipótesis, del supuesto con el que vamos a trabajar en la carrera al Caras 2021. La transformación va a traer dos grandes aceleraciones. La aceleración tecnológica más focalizada, que es un poco el aporte que nos va a dar hoy Cristian, y la integración humana. Así que estamos en nuestra salsa, diríamos. Estamos para plantear todo hacia adelante. Miremoslo del lado positivo, porque también lo podemos ver desde un enfoque más trágico, y eso es lo que tenemos que desmistificar dentro de las organizaciones. Vamos a trabajar en la transformación, focalizada en la tecnología y en la integración humana. Todo para hacer, así que tenemos que estar muy entusiasmados a pesar de que el camino vaya a tener bastantes obstáculos, pero también nos trae importantísimos desafíos. Bueno, entonces, ahora sí le vamos a dar la posibilidad a Cristian que nos cuente sobre esto de la inteligencia artificial aplicada. Cristian Hernández es licenciado en Psicología y cuenta con más de 10 años en todo lo que es experiencia trabajando en áreas de capital humano, tanto en empresas chicas, medianas como grandes, así que aprovechemos toda su expertise en todo lo que ha sido desarrollo y crecimiento. Y actualmente es líder de adquisición de talentos para el negocio de tecnología de Mercado Libre. ¿Quién no conoce Mercado Libre y todo lo que ha tenido que transformarse en estos últimos meses? Es la compañía que hoy podemos decir de comercio electrónico más grande de Latinoamérica. Así que es un lujo contar con una persona que nos trae en vivo y en directo lo que hemos vivido casi todos, pero él desde una intensidad muy especial y también desde esta coherencia en su formación. Así que, Cristian, nuevamente, muchas gracias y te escuchamos atentamente.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Bueno, voy a compartir mi pantalla para poder arrancar. ¿Ven ahí, verdad? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por esta hermosa invitación. Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Es un placer y un honor para mí poder estar presentes hoy en este espacio virtual, compartiendo tanto conocimientos como tendencias y buenas prácticas en áreas de capital humano. Antes de comenzar, quisiera agradecer por la invitación a la Universidad Católica de Córdoba, a la Escuela de Negocios ICDA y bueno, al cuerpo docente de la especialización de Dirección Estratégica en Recursos Humanos. Muchas gracias a la doctora Miriam Rojas, a Verónica Navarro y bueno, y equipo, ¿sí? Bueno, para arrancar, me gustaría hacer una breve presentación de quién soy, para quienes no me conocen tanto. Yo soy licenciado en psicología, estudié ingeniería también, soy un híbrido un poco raro, me especialicé en psicología laboral y de las organizaciones, y bueno, posteriormente me posgradué en psicología cognitiva y psicodiagnóstico. Actualmente me encuentro maestrando en dirección estratégica de recursos humanos, y bueno, tengo un rol regional liderando el equipo de adquisición de talento para el negocio de tecnología de Mercado Libre. Para quienes por ahí no conocen, Meli es una de las compañías más importantes de la región, de Latinoamérica, y uno de los marketplaces más grandes del mundo. Ha sido reconocida y premiada en varias oportunidades como uno de los mejores lugares para trabajar, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, ¿sí? Bueno, les traigo aquí la agenda de hoy de los temas que me gustaría ver. Son 3 grandes capítulos. Como ven acá, en un primer lugar, hacer una introducción para poder conversar sobre el poder de los datos, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y data science, ¿sí? Después hacer un zoom en lo que tiene que ver con machine learning en sí, y después arrancar hablando sobre qué es un modelo predictivo, cuál es el concepto del accionamiento, y después, para finalizar, conversar sobre proyectos que buscan conectar tecnología más personas, ¿sí? Bien, para arrancar acá, me parece importante poder introducirlos en este campo del saber y la práctica para contarles que la inteligencia artificial está jugando hoy un papel muy importante en la transformación del mundo, de los negocios, del trabajo, de las habilidades y las capacidades que requerimos en una organización. Está jugando un papel muy fundamental en la propia evolución de la función que tienen los equipos de capital humano y en cómo dibujamos y diseñamos el futuro del trabajo, ¿sí? También está revolucionando la manera en que las organizaciones compiten por el talento y a su vez nos permiten transformar verdaderamente la experiencia del colaborador. Por otra parte, la inteligencia artificial nos ayuda a tomar mejores decisiones, contar con más información, en menos tiempo, con menos sesgos y por lo tanto que sean mucho más objetivas, ¿sí? Nos posibilita tomar el pulso además de la organización, entender cuáles son las preocupaciones e intereses de nuestros equipos y nos da el poder de poder actuar con inmediatez, ¿sí? En suma, la inteligencia artificial está permitiendo mejorar y acelerar el impacto de las personas en el negocio. Haciendo un zoom en el tema también, me gustaría contarles que no hay muchas compañías en el mundo que estén utilizando inteligencia artificial en equipos de capital humano y creando distintos modelos y casos de uso. Esto nos invita a pensar en la oportunidad que tenemos para poder utilizar los datos, que no sean los típicos datos, por ejemplo, de otras áreas comunes como marketing o para resolver casos de negocio que tengan que ver con cómo fidelizar o cómo vender más o cómo predecir las ventas, ¿sí? Acá hay una gran oportunidad para poder conectar el área de people con el negocio. Por lo tanto, vamos a hablar sobre el poder de los datos y cómo podemos aprovecharlos, ¿sí? Tenemos por delante un gran proceso de adopción tecnológica de estos proyectos y de transformación cultural. Como les dije hace ratito, son proyectos de tecnología más personas, ¿sí? Bien, bueno, el poder de los datos. Acá hay muchos conceptos dando vueltas. Estos son algunos de los más utilizados o reconocidos, podríamos decir. Podríamos agregar el de inteligencia artificial. ¿Sí? En un primer lugar, data science es lo más típico que se hace cuando se aplica inteligencia artificial en equipos de capital humano y refiere a la capacidad de poder procesar los datos y obtener insights o conclusiones de esa información, ¿no? Dicho en términos muy simples. A su vez, también Machine Learning es la disciplina más utilizada dentro de Data Science. ¿Sí? Después tenemos el concepto de Big Data, que es más popular, pero usualmente la gente tiene un concepto más erróneo, ya que es mucho más técnico de lo que parece, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Después tenemos Data Analytics, que
seguro es algo que escucharon bastante y muy probablemente es algo que hoy estén haciendo actualmente en sus equipos, son los proyectos más típicos de nuestras áreas, ¿sí? Pero vamos a hacer un zoom y meternos en este mundo para poder diferenciar todos estos conceptos y disciplinas. Como ven acá, en este nudo Borromeo, hay diferentes mundos. El primer concepto con el que nos encontramos es el de inteligencia artificial. Básicamente hace referencia a poder emular con computadoras comportamientos típicamente humanos, ¿sí? Esto es inteligencia artificial, dicho de una manera muy simple. Acá también tenemos el concepto de Machine Learning. Machine Learning sirve para poder predecir comportamientos en base a estadística y tiene la particularidad de que lo hace de una manera rápida, masiva y a muy bajo costo, ¿sí? Es una herramienta de software donde desde una situación A, que es conocida, voy hacia un resultado B, que es desconocido, que es el que intento predecir en base a esta estadística, ¿no? Son algoritmos basados en la inteligencia artificial. Después tenemos otro concepto que es el de Deep Learning, que es un subconjunto de Machine Learning que requiere mucho mayor volumen de datos, ¿sí? Son técnicas de distintas redes neuronales, hay muchas, se aplican por ejemplo para el procesamiento de imágenes, como reconocer un perro, un gato, o una cara sonriente o triste, ¿sí? Las últimas innovaciones en Deep Learning se están utilizando para el procesamiento del lenguaje natural, producen texto bastante bien, les diría. Dentro de esta, lo que leen más pequeñito no es curriculum vitae, esto de CV, sino es computer vision, ¿sí? Que es la capacidad de procesar imágenes, es decir, analizando los frames de estas imágenes, pero en tiempo real, ¿sí? Eso como una subespecialización. Después tenemos el concepto de Big Data, que es un compendio de tecnologías que se utilizan para poder procesar grandes volúmenes de datos, ¿sí? Por procesar yo acá me refiero no solamente a almacenar, sino también a recuperar estos datos. Machine Learning consume el Big Data para poder generar todos sus procesos. Incluso muchos de los productos de Big Data ya traen incorporados modelos o algoritmos embebidos, ¿sí? Otro concepto importante también a entender es el concepto de data mining, que es un proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de datos y qué características tienen. Después tenemos el concepto de Data Science, que como habíamos visto hace ratito, es la capacidad para poder procesar estos datos y obtener insights o conclusiones de esa información, ¿sí? Dicho de una manera muy simple, que no me escuche ningún ingeniero, pero es el resultado de su trabajo, ¿no? Es explicar cómo se comporta el negocio, qué conclusiones obtengo. Y para finalizar, un último concepto es el de Business Intelligence, que sirve para poder orientar eventos del pasado, está muy relacionado a lo que es Data Analytics, ¿sí? Es dato puro, en herramientas de visualización de datos. Bien, bueno, Big Data. ¿De qué hablamos cuando decimos Big Data? ¿Sí? Cuando decimos esto, lo primero que se nos viene a la mente es el gran volumen de datos, ¿sí? Lo que vemos acá es un disco rígido de 1956 del área de IBM. Como saben, IBM es la empresa, una de las empresas más poderosas de datos en el mundo. Adivinen cuánto estaban trasladando. Están trasladando 5 megabytes únicamente. Esto es lo que entraba en este espacio físico, es decir, lo que corresponde, digamos, a una foto de mediana calidad, ¿sí? Es increíble que hoy podamos enviarnos simplemente por teléfono archivos de muchísimo más tamaño, ¿no? Estamos en un mundo muy distinto de aquel de 1956, avanzó mucho Internet, se generaron cada vez más datos en teléfonos, videos, imágenes, audios con formatos muy diferentes y todos muy distintos a los clásicos y típicos archivos de Excel, ¿no? Esto es Big Data, ¿sí? Es la disponibilización de datos en gran volumen, velocidad y variedad, ¿sí? Pero es un concepto técnico, digamos, pero transmitido en tiempo real. Ahora bien, tener los datos y muchos datos no significa mucho en sí, lo interesante es tener valor de estos datos, de ahí viene lo importante, es decir, los conceptos y las técnicas que más nos interesan, ¿no? En el primer bloque, como ven acá, vemos que qué es Data Analytics, se refiere a cómo hago análisis de esos datos, y en el bloque 2 es qué es Data Science, ¿sí? Que refiere a cómo profundizo la mirada y el entendimiento del pasado para poder empezar a predecir el futuro. Es básicamente cómo la inteligencia artificial cobra valor automatizando y generando más conocimiento, ¿sí? ¿Cómo obtenemos más valor y respondemos a las preguntas del negocio? ¿Cuáles son las preguntas típicas de negocio? Lo importante acá no es
tanto si tenemos los datos o no los tenemos, sino más bien qué hacemos con esos datos, ¿sí? Por supuesto que cuantos más datos tengamos y de mejor calidad, mucho mejor, pero vamos a hacer otras preguntas a los datos, ¿sí? Esta es la diferencia que existe entre Data Analytics y Data Science. Es qué tipo de preguntas le voy a hacer fundamentalmente a los datos. Las preguntas más clásicas son las primeras dos, ¿sí? Por un lado es, ¿qué pasó? Es decir, son las que veo, por ejemplo, en un tablero o un dashboard, donde yo miro indicadores, miro KPIs, su comportamiento y evolución, pero esto es más de tipo descriptivo, ¿sí? También está asociado a lo que conocemos, como vimos hace ratito, como Business Intelligence, ¿sí? Es reportar eventos del pasado. El siguiente paso, dentro de lo que es Analytics, tiene más complejidad y depende también de las técnicas que usemos para procesarlos. Pero básicamente es preguntarnos por qué pasan las cosas, ¿sí? ¿Por qué pasó? Esto sirve mucho para hacer diagnóstico, empezar a relacionar variables, para entender causalidades, ¿sí? Por ejemplo, veo mi attrition o mi turnover, que esto que es la deserción de gente dentro de mi organización que viene aumentando. Lo importante es entender por qué pasan estas cosas, ¿sí? Para eso ahí entran a jugar técnicas de estadística como correlaciones, regresiones, test de hipótesis, que pueden implementarse, pero tienen distinta complejidad técnica, ¿sí? Y en un tercer momento, que esto es la diferencia con Data Science, es poder usar el pasado para poder predecir el futuro. Y aquí entran dos tipos de análisis. Un análisis más de tipo predictivo, que es predecir qué es lo que va a pasar, y un análisis más prescriptivo, que tiene que ver con qué acción debo tomar sobre esto, ¿sí? Es qué voy a hacer en relación a los datos que obtengo, la interpretación que logro, cómo voy a accionar. Bien, para continuar avanzando, hagamos un doble clic en el concepto de Data Science, ¿sí? Data Science es lo que está en el medio entre tecnología, negocios y estadística, ¿sí? Acá, si bien vimos en el slide anterior que era distinto de Data Analytics, en realidad lo incluye, ¿sí? En primer lugar, en la interacción entre negocio y tecnología surge el desarrollo de software, ¿sí? Que esto existe hace muchísimos años. En segundo lugar, podemos encontrar la interacción entre negocio y estadística, que es así como surge Data Analytics, ¿sí? Cómo uno hace Data Analytics, sigue respondiendo a qué pasó y por qué pasó, pero es como un commodity hoy, ¿sí? Es decir, hoy no hay ningún área o ninguna empresa que debería solo medir sus indicadores principales, sus KPIs, y ver cómo van evolucionando, porque eso termina convirtiéndose en algo muy básico, muy esencial. Es decir, si no tenemos esto, hay que empezar por ahí, tratar de cubrir esta parte, pero no hace mucha diferencia solo tener Data Analytics, ¿sí? Si no, lo tenés, necesitas tenerlo porque es casi obligatorio, ¿sí? Luego tenemos el concepto de Machine Learning, que es el cruce entre tecnología y estadística, ¿sí? Machine Learning, como vimos, es la principal herramienta para poder hacer predicciones, pero es necesario conocer sobre Data Analytics, sobre programación, sobre desarrollo y sobre lógica, tener un amplio conocimiento del negocio sobre todo, porque los problemas de negocio, las complejidades en el negocio, voy a tratar de abordarlas con herramientas de Machine Learning para la toma de decisiones, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es Machine Learning? Machine Learning son algoritmos que toman decisiones inteligentes. Es básicamente un programa que cumple con determinados pasos o secuencias que se programan en un lenguaje particular, como por ejemplo puede ser Python o R, ¿sí? Es decir, tienen un input de datos y un output que es la predicción, y en términos de probabilidad de ocurrencia, que es que algo suceda, ¿sí? Como ven acá, el algoritmo no solo toma, para decir, el algoritmo solo no toma una decisión, sino que le da al tomador de decisión, que es la persona, una herramienta mucho más potente para que la persona tome la decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluye millones de datos y patrones y todas sus relaciones entre sí, lo que como humanos no alcanzaríamos a poder ver o procesar o tardaríamos años en poder lograrlo, ¿sí? A esta predicción, digamos, tiene la particularidad de que se hace en forma rápida y en forma escalable, ¿sí? Es decir, en términos de segundo, como por ejemplo yo puedo calcular la deserción o el turnover para un empleado y eso me va a llevar utilizando Machine Learning el mismo tiempo que hacerlo para 15.000 empleados, ¿sí? Entonces, por eso es de manera rápida y escalable.
Y en un tercer lugar, podemos decir como característica que la particularidad que tienen es que se adaptan a los cambios en forma automática, es decir, aprenden una tarea específica y la forma en que se relacionan esas variables, de tal forma que si estas últimas cambian, es decir, las variables cambian, cambia la predicción, ¿sí? Por eso es aprendizaje automático, van adaptándose a los cambios en forma automática. Hagamos un zoom ahora en Machine Learning para entender con un ejemplo de un modelo predictivo, ¿sí? El input principal acá son los datos históricos. Como vemos acá, hay columnas y registros. Ese es el input que necesita un algoritmo de Machine Learning. Es como la materia prima, ¿sí? Tomamos un modelo ficticio para poder, por ejemplo, en este caso, predecir las bajas, ¿sí? Que no es más que una tabla de Excel, por ejemplo, en este caso. Acá cada registro, como ven, es un colaborador. Tenemos Juan, Esteban, Paula, Rodrigo, María, y le damos distintas variables y le decimos o le pedimos al algoritmo que aprenda a predecir las bajas, ¿sí? Que es esta columna, digamos, que ven acá del último, la columna baja que dice sí, no. Entonces, eh, lo que buscamos por ahí es, lo que nosotros queremos, digamos, es que según la función, digamos, que aprenda, ¿no? En relación a la localidad donde vive, a la antigüedad que tiene en meses y al percentil de sueldo, la variable numérica que nosotros decidamos, lo que queremos es que el algoritmo aprenda o nos pueda predecir si el colaborador se va a ir o no se va a ir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesita el algoritmo? Necesita un montón de variables históricas de gente que anteriormente se dio de baja para entender, poder procesar y analizar qué características tienen y qué gente aún, qué personas, digamos, aún no lo hicieron, qué personas todavía no se dieron de baja en una organización, no renunciaron, ¿sí? Entonces, lo primero es enseñarle al algoritmo a poder identificar este sí y no, ¿sí? Luego el algoritmo hace una especie de triangulación con la información y arroja algo así como, bueno, me di cuenta que cuando la localidad es tanto, la antigüedad es tal y el sueldo es tanto, la probabilidad de que esta persona renuncie aumenta en un X%, ¿sí? Entonces, en función de cómo se relacionen estas variables, aumenta o disminuye la probabilidad, ¿sí? Esto es, detrás de cada sí y de cada no, hay una probabilidad de ocurrencia y uno establece luego cuál es el punto de corte, ¿sí? Por ejemplo, si la probabilidad es igual o es superior a 60%, entonces sí, la persona puede que se dé de baja. Si es menos del 60%, entonces no es probable que la persona se dé baja, ¿sí? Lo complejo acá está dentro de los pasos que se usa para poder detectar, y ahí hay mucha matemática, hay mucha estadística, digamos, ningún algoritmo es perfecto, eso lo tienen que saber de entrada, ¿sí? Todos los algoritmos se equivocan, ahí la diferencia no es de categorías, sino es de grado, ¿sí? Se equivocan más o se equivocan menos. Hay algunos algoritmos que son aceptables si se equivocan, por ejemplo, en 7 de cada 10 intentos, y hay otros que pueden tener muchísima más rigurosidad, por ejemplo. Incluso hay algoritmos que monitorean a otros algoritmos para entender el grado de desvío, de asertividad o de predicción que tienen en base al problema de negocio que estoy intentando resolver utilizando tecnología de Machine Learning, ¿sí? Bueno, ¿para qué se está usando Machine Learning? En todas las compañías, como dije hace ratito, encontramos distintos objetivos de negocio, ¿sí? Entonces, si hay datos históricos, podemos abordar estos datos o estos problemas con Machine Learning, ¿sí? Por lo tanto, Machine Learning es como herramienta de software y vamos a decirlo así como una disciplina, es cross industrias, es cross áreas, es horizontal, ¿sí? Se puede usar en todo, ¿sí? Se usa para tomar decisiones inteligentemente en base a una probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y hay infinitos casos de uso. Acá, como ven, los casos de uso más típicos o comunes, por ahí tienen que ver con, por ejemplo, vender más, ¿sí? Hay algoritmos para trabajar lo que tiene que ver con la segmentación de determinados consumidores, o un motor de recomendaciones, como el que pueden ver en Netflix, con la probabilidad de matching que haya con sus intereses o gustos del 90%, 70%, la optimización de precios, casos de negocio que tienen que ver con la fidelización, segmentación, predicción de abandono, valor del ciclo de vida, reducir costos, predicción de la demanda, detección de fraude, scoring crediticio. O podemos armar, digamos, un modelo a medida, un modelo ad hoc, según el objetivo X, el caso de negocio que queremos abordar, ¿sí? Ahora nos metemos a la parte un poco más linda, que tiene que ver con cómo aplicamos Machine Learning en equipos o áreas de capital humano, ¿sí? Acá,
Ya que entendemos un poquito más de los conceptos técnicos de Machine Learning, hacemos un abordaje sobre los problemas más típicos, ¿sí? Por un lado tenemos el riesgo de salida o turnover, ¿sí? Acá utilizamos Machine Learning para poder analizar el comportamiento histórico y las características de los colaboradores que dejaron la compañía para poder empezar a entender y predecir la probabilidad de abandono de los que tenemos actualmente activos en nómina o en headcount, ¿sí? Y así evitar, lógicamente, la pérdida de talento. Hay distintos modelos que los calculan en base a diferentes variables, distintos horizontes de tiempo, ¿sí? Volviendo un poco al ejemplo anterior, dependerá de cuál es el caso de negocio que queramos resolver, ¿sí? Machine Learning nos va a dar como herramienta una herramienta mucho más potente, valga la redundancia, para poder tomar esa decisión en base al análisis de un montón de variables que para nosotros sería prácticamente imposible resolver de una manera rápida, escalable y a muy bajo costo, ¿sí? Un siguiente caso, tenemos el caso del recomendador, ¿sí? Así como, por ejemplo, Spotify nos arma una lista de música o Netflix nos recomienda una película, o no sé, por ejemplo, las áreas de marketing tienen como problema ser atractivas o ser relevantes. Acá el concepto es tener identificado cuál es la siguiente mejor oferta, ¿sí? Cuál es la next best offer. Básicamente se utiliza acá Machine Learning para poder analizar el comportamiento histórico y las características de estos colaboradores para poder predecir de todos los beneficios, por ejemplo, tanto beneficios como capacitaciones, cuál es la más atractiva para la persona, ¿sí? Esto sirve tanto para el inbound como para el outbound, es decir, para los nuevos colaboradores, las nuevas personas a contratar, los new hires, ¿sí? Como también para los que forman parte ya de la organización de manera activa, el headcount, ¿sí? La nómina, básicamente. Bien, y acá tenemos un siguiente caso que es la predicción de la demanda de contrataciones, trainings y presentismo, ¿sí? Este es un caso también muy típico que se suele abordar con Machine Learning para poder determinar el comportamiento futuro. El concepto detrás de esto es, si tenemos una variable numérica y otra variable asociada a un tiempo, por ejemplo, hora, tiempo, día, semana, etcétera, podemos intentar predecirlo, ¿sí? El objetivo del negocio aquí es tener la capacidad necesaria para poder atender a esa demanda. Si tenemos, por ejemplo, un hiring plan, un plan de contrataciones robusto y muy bien distribuido en el tiempo, podemos predecir qué equipo vamos a necesitar para poder ejecutarlo a tiempo, teniendo en cuenta no solamente teniendo en cuenta el crecimiento neto, esto es decir, planificar no solamente la cantidad de nuevas posiciones, sino de las posiciones vacantes que van a quedar por turnover, es decir, por bajas, ya sea voluntarias o involuntarias, es decir, gente que se decide ir de la organización o gente que es desafectada de la organización por motivo X, digamos, ¿no? Otra variable es el presentismo, ¿sí? Puedo prepararme para poder suplir determinados ausentismos en determinados momentos. Hay muchas empresas que utilizan esto, no sé, por ejemplo, más allá de la demanda de contratación o el ausentismo o presentismo, por ejemplo, hay empresas como Telecom que utilizan Machine Learning para poder disminuir accidentes laborales en roles que requieren mucho tecnicismo o son roles de mucho riesgo, ¿sí? Hay empresas como por ejemplo Google que trata de reducir el time to fill, que es, o el time to hire, que es el tiempo de contratación, utilizando inteligencia artificial de 45 días. Inicialmente lo bajaron a muy poquito tiempo también. O empresas como Hewlett Packard, que utilizaron Machine Learning para lo que tiene que ver con la predicción de deserción y abandono, estimaron que ahorraron más de 300 millones de dólares anuales, solamente teniendo esta tecnología que potencia el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Bien, un siguiente caso que tienen que ver con otros casos dentro de Machine Learning, en las áreas de People, por ejemplo, tiene que ver con poder hacer una predicción de performance del colaborador, ¿sí? Acá tenemos muchas formas de encarar o abordar el tema. La forma de abordarlo no es solamente técnica, es fundamentalmente de negocio, ¿no? En este caso podríamos saber, antes de contratar, cuál es la performance potencial, dadas determinadas variables que podrían salir del proceso de selección,
¿sí? Que si bien performance puede ser un concepto muy genérico, muy teórico, dependerá del problema de negocio que quiero resolver, como les dije hace rato, ¿sí? Ahí puedo diseñar un plan de carrera o poder predecir para qué equipo y en qué momento es adecuado, sano sumar a esta persona, de tal modo que lo que yo busco con Machine Learning es poder potenciar al colaborador en el área donde mejor performaría, según la probabilidad estadística que la tecnología me acerca para poder tomar la decisión, ¿sí? Un segundo caso puede ser, por ejemplo, para hacer predicción de la capacidad de liderazgo, ¿sí? A través de principios de liderazgos que yo puedo tener o diseñar o establecer dentro de una organización. Esto es un desafío súper interesante que implica setear en primer lugar, bueno, qué es ser un buen líder, ¿sí? Y ver cómo impacta esto en el resto de las variables para poder predecir cuestiones como quién hoy no estaría siendo un buen líder, pero puede llegar a serlo, ¿sí? ¿Cuál es la variable que tiene que mover para poder llegar? ¿Sí? Todo en base a la historia, lógicamente, ¿no? Cuantos más datos históricos y de calidad tengamos, mucho mejor, ya que los patrones son los que van a dar una buena probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Después tenemos un siguiente caso que también se utiliza bastante, que es la sugerencia de posicionamiento de banda, ¿sí? Aquí podemos utilizar Machine Learning entrenando un algoritmo para poder entender dónde puedo calzar mejor a los nuevos colaboradores o cómo ajusto a los que ya forman parte de la organización, ¿sí? En organizaciones por ahí más robustas suelen tener bandas que tienen un recorrido entre un mínimo y máximo, donde uno posiciona al colaborador en base a variables tanto duras como blandas, ¿no? Que tienen que ver con performance, potencial, que también tiene que ver con madurez dentro del rol, y también puede tener que ver con mantener la competitividad externa y la equidad interna dentro de la organización. Entonces, triangulando y juntando información con estas tecnologías, puedo entender, en base al histórico, cuál sería la propuesta mucho más sana de posicionamiento en banda salarial, ¿sí? Y también con una visión un poco no tan inmediata, sino más a mediano y largo plazo, ¿sí? Cómo eso podría eventualmente evolucionar si yo incluso lo cruzo o lo linkeo o lo relaciono con predicción de performance del colaborador y en caso de roles de liderazgo también, ¿sí? Y después tenemos algo muy interesante que es, de hecho nosotros lo utilizamos y creo que es algo que se viene fuertemente, que tiene que ver con utilizar Machine Learning para lo que son procesos de contrataciones, ¿sí? Esto nos permite hacer un sourcing estratégico y a su vez también se está utilizando para lo que es gamification, ¿sí? Ludificación o básicamente incorporar en procesos de selección el juego que no solamente tenga Machine Learning, sino también neurociencia para poder predecir, como les decía hace rato, performance en el colaborador, ¿sí? Bueno, terminando con este capítulo, es importante aclarar, sobre todo a quienes están empezando a incursionar en este mundo, quienes piensan hacerlo porque esto es el futuro, es lo que se viene, ya es una realidad, ¿sí? Y como habrán visto a lo largo de este corrido, no es ninguna magia negra. Machine Learning tiene que ver con estadística, matemática, correlaciones y tecnología que conecta con personas, ¿sí? El desafío acá no es técnico. A veces los datos son malos y no alcanzan, pero con lo que hay los resultados son mucho mejores que la situación actual o el baseline, digamos, del cual parten, ¿no? Con lo cual, con lo poco que puedan llegar a tener o recabar, se pueden hacer muchos modelos y muy interesantes para poder resolver o abordar casos de negocio, ¿sí? Se puede modelar preguntándonos cómo estamos haciendo esta tarea hoy, ¿sí? Y cómo podríamos hacer esta misma tarea, pero aplicando Machine Learning, y cuánta certidumbre ganaríamos en todo este proceso de toma de decisiones o básicamente de accionamiento, ¿sí? Esto creo que es lo más importante. Acá estaba viendo algunas preguntas en el chat. A ver. Bueno, si les parece, reservamos las preguntas para el final, de tal manera de por ahí no interrumpir el hilo conductor y las vemos después, ¿sí? Las estaciono un ratito. Gracias, Clau. Bueno, haciendo un zoom en Machine Learning, me gustaría contarles qué es un buen modelo predictivo, ¿sí? Acá, a ver, como vemos, el modelo aprende de datos históricos, ¿sí? Esto es lo que se conoce como dataset, que es lo que ven en celestito y en amarillo, ¿sí? Es este Excel con todos los registros, dicho en forma muy simple, ¿sí? Pero como ven acá está dividido en dos bloques. Aquí es importante aclarar que el modelo se entrena solamente con una parte de los datos históricos, no con todos los datos, solo con una parte que es el training set, es la primera parte.
Y después el modelo se testea con otra parte de esos datos que se reservan para tal fin, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un historial de baja de 5 años, nosotros vamos a utilizar 4 años para poder entrenar al algoritmo, mostrándole todas las variables que tienen, sus relaciones y patrones, de quién se fue y quién no, y vamos a reservar un año que lo vamos a dejar para testear, ¿sí? Es decir, acá en esta información al algoritmo ya no le decimos quién se fue y quién no, sino que el modelo va a identificar patrones en el training set, que nosotros ya le disponibilizamos, y se va a probar contra el test set para poder intentar predecirlo solo, ¿sí? Vamos a decirlo así. Y ahí nosotros después comparamos con lo que se llama con una matriz de confusión, por ejemplo, vemos la medida de cuánto se equivoca o no el algoritmo y cuán aceptable o no es eso para nosotros y cómo eso está relacionado con el determinado problema que queremos resolver. ¿Sí? No hay una fórmula única. Uno lo va modelando, lo va customizando según sus necesidades y sus variables. ¿Sí? Acá es importante también hablar de un concepto que es el accionamiento, ¿sí? El accionamiento, es decir, y la decisión en sí, que es lo más importante, es el último paso, es la decisión-acción que yo tomo en base a todo esto. ¿Sí? Las decisiones en general no son automáticas, sino que vienen facilitadas o estas tecnologías dan soporte a la toma de decisión. Para explicar este flow, primero se arrancan con los datos, ¿sí? Si los tenemos, por ejemplo, en un data warehouse, donde están unidos mejor. Después se aplican algoritmos y en base a conocimiento específico se muestran en una herramienta de visualización de datos o data visualization. Hay muchísimas, seguramente algunos de ustedes ya están utilizando algunas como Power BI, Tableau, MicroStrategy, no sé, Analytics, etc. Por ejemplo, o lo pueden ver en tiempo real en el frontend de alguna página web o de alguna página específico, ¿sí? Como dije hace rato, lo más importante es la decisión-acción. Hay que aclarar que hoy estamos lejos de que el algoritmo decida solo, sino más bien, y lo vuelvo a resaltar, es una herramienta potente para ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Nos dan soporte, ¿sí? Tienen una complejidad alta, es un camino de ida, pero es un proceso evolutivo que va mejorando en forma progresiva. Porque acuérdense que el algoritmo, el modelo, se va adaptando en forma automática a los cambios y según que cambian las variables, cambia la predicción, ¿sí? Cuando nosotros vamos incorporando más y mejores datos, o porque, por ejemplo, vas haciéndole distintas preguntas a esos datos a lo largo del tiempo, esto es todo el proceso de Machine Learning, ¿sí? Es la incorporación paulatina de más o mejores datos y las distintas preguntas que le voy haciendo al modelo en sí. Bien, acá para ir finalizando y entrar en el último tramo de esta ponencia, me gustaría contarles sobre los proyectos que buscan conectar tecnologías más personas, ¿sí? Acá siempre me gusta decir que el mundo de capital humano está yéndose a una cultura impulsada por datos, una cultura data-driven, es donde en general también suelo recomendar a colegas y profesionales que continúen el camino evolutivo de su profesión, hacia un camino de menos mitos y más datos para poder tener conversaciones y tomar decisiones objetivas, escalables, de calidad y de impacto, ¿sí? Los datos están disponibles en un montón de lados, ¿sí? Las áreas o los equipos de capital humano están prestando cada vez más atención en la calidad, pero sobre todo en la conciencia del dato en sí, ¿sí? Aquí la mejor manera de evolucionar un modelo es tener, como dije, más y mejores datos, porque los datos son como el oro del presente, ¿sí? Quien tenga datos tiene muchísima capacidad dentro de sus equipos. Siempre me gusta decir que lo que no se mide no se puede gestionar, lo que no se puede gestionar no se puede mejorar y lo que no se puede mejorar por consecuencia se degrada siempre, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo pasamos al siguiente nivel? Haciendo un análisis de esos datos, que pueden ser desde lo más tradicional hasta una predicción, ¿sí? Luego viene el insight que yo obtengo, ¿sí? Es la conclusión, por así decirlo, es el entendimiento o conclusiones del negocio, donde el entendimiento de los datos nos permite a nosotros pasar al siguiente nivel, que es la decisión y la ejecución, que esa es la parte más importante de todo, ¿sí? Es la acción. Como ven acá, lo que llamamos acción es en realidad sabiduría, ¿sí? Pero es importante poder medirla, ver cómo se ejecuta, revisar todo retroactivamente para poder iterar, eficientizar. Básicamente el proceso es analizando, pero fundamentalmente decidiendo y ejecutando, ¿sí? Me gustaría contarles también que
El 90% de los ejecutivos asegura que los datos son clave, ¿sí? Esto es realmente un discurso que ya está súper instalado en los negocios, en las industrias, en el mundo en sí, pero lo que la mayoría no sabe y muchos menos hace es lo segundo. Solamente el 15% está obteniendo valor real de estos datos, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, equipo, muchísimas gracias por haberme escuchado. Creo que hemos hecho un lindo recorrido introductorio porque esto es un mundo súper amplio, muy nuevo y que tiene muchísima actualidad por delante, con lo cual, bueno, espero que también se hayan entusiasmado y que sea un camino de ida para quienes ya quieran empezar a utilizar estas tecnologías para potenciar sus procesos de negocio y decisión y abordaje en todas sus áreas de impacto y de valor agregado, ¿sí? Si quieren, ahora reservamos un espacio de unos minutos para poder hacer un Q&A, un espacio de preguntas, de intercambio. Podemos retomar las preguntas del chat. No sé si Miriam vos las querés leer o tenemos algunas otras. Abrimos micrófono, Perfecto. ahí estoy abierto a la Gracias, dinámica que propongamos. traducido, digamos. ¿Cómo, perdón? Que has presentado, ¿se escucha? Sí, sí. Que has presentado de una manera muy simple un tema que es complejo, que da para mucho. Si querés ir leyendo las preguntas del chat para que te sea más cómodo e ir seleccionando cómo ir respondiendo, hacerlo con total. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, acá he leído algunas preguntas que hizo Claudia Castillo. La primera pregunta tiene que ver con cómo sabemos qué variables incluir para que pueda predecir bien. La realidad es que no hay una fórmula exacta, ¿sí? Ahí las variables dependerán del caso de negocio que vos querés resolver y según eso determinás qué variables incluís, en qué momento y para qué. Y digamos, en base a esas variables, qué datos vas a incorporar, ¿no? Si van a ser datos en gran volumen, qué historia tienen esos datos, de qué calidad son, ¿sí? No hay una forma exacta de hacerlo. Los equipos que utilizan esta tecnología usualmente van construyendo la demanda del negocio para poder abordar el problema, haciendo algunas preguntas que tienen que ver con, lógicamente, allanar el camino de, bueno, cuáles son las variables más adecuadas para que el algoritmo realmente me arroje una predicción de alta probabilidad según el objetivo que me planteo. Después, la siguiente pregunta tiene que ver con si utilizamos en Talent Acquisition para poder predecir, por ejemplo, quién sería el mejor candidato. Sí, sí lo utilizamos. Se utiliza, hay muchas herramientas. Nosotros, por ejemplo, utilizamos inteligencia artificial para poder hacer procesos de sourcing más estratégicos. Y ahí estamos apalancados en esta tecnología que nos permite poder automatizar un montón de tareas que son muy repetitivas o que realmente no agregan tanto valor al proceso. Y acá te podría decir que Machine Learning, por ejemplo, se puede utilizar para poder leer un currículum en una base de datos que ya sea estática o dinámica y poder hacer relaciones entre las palabras claves de ese currículum, entender cuáles son las empresas o a qué industria ha pertenecido, cuáles son los tipos de roles o tareas que ha llevado, hace una relación de variables, causalidades, convergencias, recurrencias, etcétera, etcétera, y arroja una probabilidad según, por ejemplo, el problema de negocio con el cual lo estoy comparando o con el cual lo quiero contrastar para poder resolver. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un rol de una posición que tiene determinadas características y variables que son las ideales, el algoritmo lo que va a hacer es leer el currículum de una persona y decirme cuánto grado de precisión o hacerme una predicción de adecuación, por ejemplo, en ese primer momento, del currículum al rol. Después puedo, por ejemplo, determinar cuáles son las variables que me van a servir a mí para poder determinar que ese rol va a cumplir con una adecuada performance y en función de, por ejemplo, un proceso de gamificación, yo puedo ver si la persona performa de una manera que a mí me permite poder predecir que en un futuro no solamente va a permanecer, sino que va a crecer dentro de una organización, ¿sí? Otra pregunta es, ¿se quita el sesgo como pros, pero también se despersonaliza como contras? A ver, acá me gustaría decir lo siguiente. Porque creo que esto también me conecta con una pregunta que es bastante frecuente, que tiene que ver con si la inteligencia artificial va a poder reemplazar al ser humano, ¿no? La inteligencia, como vimos, artificial es una herramienta muy potente para la toma de decisión, pero el tomador de decisiones es el humano, ¿sí? La inteligencia artificial, Machine Learning, puede servir para automatizar, eliminar trabajos repetitivos. Sin embargo,
no todas las funciones se pueden automatizar, ¿sí? Cuando se trata, por ejemplo, de puestos o de roles que requieren resolución de problemas, liderazgos, iniciativa, la inteligencia artificial, en ese sentido, al menos por ahora, sería muy prematuro decir que va a reemplazar al hombre, o va a reemplazar a un buen profesional, ¿sí? Creo que hay distintos ámbitos donde es posible que la inteligencia artificial aporte el mismo valor a la empresa que una persona, pero hay otros que no, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son donde yo creo hoy que es imposible que aporte el mismo valor? Es, por ejemplo, en la empatía e implicación, en la iniciativa, por ejemplo, las máquinas dependen de humanos para iniciar tareas, en la creatividad, en los procesos de trabajo en equipo, en la adaptabilidad, en la aportación social. También es muy importante entender que las máquinas no tienen comprensión del contexto, ¿no? Acá el reto es lograr que una computadora se cree una imagen del mundo, por ejemplo, como las que tenemos los seres humanos, pero una computadora en sí no entiende el significado de las imágenes, textos o datos que maneja, no sabe qué es un presidente, por ejemplo, qué es un país o qué es una manzana, ¿sí? Todas estas aptitudes del ser humano, que de momento la máquina no puede reproducir, sin la guía de los humanos, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial no puede funcionar de esa manera. Las máquinas que creamos potencian nuestras capacidades, pero no las eliminan. Es muy prematuro, como les decía, afirmar algo así. Después, otra pregunta tiene que ver con si se ve algún caso en el que, por ejemplo, la predicción de capacidad de liderazgo haya reemplazado el test psicológico que evalúa potencial de liderazgo, por ejemplo. Sí, depende de qué tipo de test también, ¿no? Hay test psicológicos más tradicionales que hoy están siendo reemplazados, validados, en algunos casos sustituidos por inteligencia artificial, que no solamente se agota en Machine Learning, sino también incluye conceptos de neurociencia. Podría mencionarles, por ejemplo, algunos proyectos. En nuestro país tenemos uno muy interesante que es Nahuayán, que se utiliza para todo lo que son procesos de gamificación, pero hay otros, ¿no? Después está el proyecto Robin, digo, hay miles. Donde buscan también con predicción poder tratar de entender cuál es la persona que mejor se adecua a una tarea, a un rol, y de esa manera sustituir para, de vuelta, ¿no? Los casos de negocio de una determinada compañía, ciertas instancias o herramientas que por ahí para la compañía no agregan valor diferencial, ¿sí? Bien, a ver qué otra preguntita más tenemos. ¿Quién programa el algoritmo? ¿Por dónde recomendarías empezar la formación en este campo? Hay muchos cursos de People Analytics, por ejemplo. Bueno, muy buena pregunta. No, están buenísimas las preguntas, Clau, me encanta. ¿Quién programa el algoritmo? Generalmente no, en sí lo programa un equipo técnico, ¿sí? Que está compuesto por distintos roles, ¿no? Podemos encontrar data scientists, data engineers, desarrolladores de software que hacen más el backend, digamos, de todas estas herramientas. Este compendio de tecnología es manejado por muchos roles, pero fundamentalmente es un equipo técnico. Por ahí la parte más soft y el problema de negocio, digamos, que va a intentar ser resuelto con tecnología, es realmente nuestra complejidad principal, ¿no? Como equipo de capital humano o equipo de recursos humanos. Es ahí donde nosotros le vamos a decir al equipo técnico, bueno, tenemos este problema de negocio y lo queremos abordar con tecnología, ayúdenos a definir qué variables vamos a incorporar para poder sumarlas. En cuanto a lo que es formación, hay muchísima formación, formación más básica o formación como un poco más compleja o robusta, depende de cuál de todas estas áreas quieran incursionar, ¿no? Como verían, una cosa es hacer Data Science, otra cosa es hacer People Analytics o Data Analytics, o empezar a meterse en el mundo de Machine Learning. Para eso va a requerir conocimientos de programación, conocimientos de tecnología. Digo, la complejidad por ahí va a estar más del lado de resolver problemas de tipo de ingeniería, ¿sí? Pero bueno, hay muchos que yo les puedo después recomendar, no sé, por ejemplo, el equipo de Digital House, el equipo de Acámica, el equipo de Coder House, tienen distintos cursos de formación que son de muy buena calidad para poder introducirnos en esta temática, y bueno, después uno va incrementando, profundizando, pluralizando los conocimientos, porque la realidad es que cuando uno hace un zoom muy pequeñito se da cuenta que es un universo de posibilidades muy, muy grande, y donde ahí el desafío no es tanto en la generalización, sino en la especialización dentro de un área de expertise, ¿sí?
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algo que quieran que Acá revisemos, hay que una exploremos, que pregunta veamos. más de Joaquín relacionada también a libros o artículos de datos más people que se pueda recomendar y que tengas en mente. Hay muchos, a ver, muchísimos. Podemos entrar a, no sé, a GitHub, Stack Overflow, hay un montón de repositorios de información dando vuelta. Sería difícil recomendarles uno específico. Si quieren, me llevo esa pregunta y puedo hacer un consolidado de sitios que me gustaría compartirles, donde ustedes pueden empezar a entender e indagar. Hay mucho inglés también, así que si entienden inglés, van a poder aprovechar muchísimo más, entender todos estos artículos y nada, empezar a relacionar cosas con cosas, ¿no? Pero bueno, también es un área muy nueva y sobre todo en equipos de capital humano, como les decía, porque hay muy poquitas empresas que están empezando a utilizar inteligencia artificial. Pero me llevo el tema y después les puedo compartir con un mail algunos links de interés para poder profundizar la lectura y el material teórico. Perfecto. También comentarles que estamos algunas cátedras centrales de temas tradicionales y nuevos, generándola con la posibilidad de que sean abiertas para participación de quienes quieran tocar una determinada temática. Así que durante el año van a recibir, y ya estamos con Cristian armando una materia en profundidad sobre este tema. Así que se los comento como una de las novedades para el año que viene. Ya sea para nuestros exalumnos, egresados, que acá he visto también que hay algunos que quieran profundizar en alguna temática o cosas nuevas que vamos a ir incorporando en la carrera, más allá de todas estas temáticas de webinar y demás que van a seguir sin duda el año que viene fuertemente. A ver si acá tenemos alguna otra pregunta. Gracias, Miriam. Acá preguntó Agus, un colega, ex compañero, creo que seguís en España, Agus. Qué bueno tenerte por acá. Sí, utilizamos tecnología bot para muchos de nuestros procesos. La realidad es que automatizan y agilizan un montón de procesos y nos permite, como les decía, por ahí poner foco en el agregado de valor, no en tareas operativas, sino en otras cuestiones que tienen que ver con ya sea nuestro rol de talent partner o en roles de talent management, digamos, acompañar al negocio desde un lugar de más impacto, de más estrategia, y si la utilizamos. Les voy a dar un caso concreto. Por ejemplo, todo lo que es el proceso de documentación de nuestros procesos de selección está realizado con tecnología bot. Luego de tener una entrevista, nosotros recibimos un ping, un chat del bot preguntándonos cómo nos fue en la entrevista y bueno, haciéndonos algunas preguntas que tienen que ver con nuestro modelo, nuestra lectura de talento, para bueno, poder lógicamente ir respondiendo y que eso sirva para que se anexe a todo el perfil del colaborador potencial que vamos a contratar, ¿no? Así que, pero sí lo utilizamos. Y acá tenemos a Después, Caro Granja, docente de la casa, que nos está preguntando si sabes de alguna aplicación de inteligencia artificial en equipos de recursos humanos en el ámbito público. no específicamente, debería revisar mis redes neuronales, debería revisar qué hay, pero no sé específicamente en el ámbito público si se está utilizando y cuál. Sí puedo mencionarte algunas del ámbito privado, algunas públicas, por ejemplo. Públicas me refiero a que son tecnologías abiertas y conocidas, pagando licencias y encontrando. Es Eightfold, por ejemplo, una tecnología de Machine Learning para que son los procesos de Talent Acquisition, pero también sirve para procesos de Talent Management, digamos. Perfecto, bueno, no sé si queda alguna otra pregunta, si no ya estamos cerrando, nos hemos pasado 5 minutos en el tiempo, pero ha sido un gusto poder compartir esto que abre un tema inmenso para seguir profundizando para recursos humanos. Muchas gracias de nuevo, Cristian, gracias a todos los que han participado. Estamos cerrando un año que nos ha puesto a prueba, muy complejo. Agradezcamos todo lo que hemos aprendido, todo lo bueno que nos ha dejado y también nos pongamos con toda la fuerza para el 2021, a ver qué nos planteará, pero creo que este aprendizaje del 2020 va a ser para siempre, ¿no? Así que felices fiestas para todos y desde la universidad, desde la carrera de posgrado de recursos humanos, seguimos en contacto en todas estas temáticas que vamos a ir abriendo
a nuestros alumnos, egresados y a la sociedad en general con temas específicos y de mucha actualidad. Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one.